Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Vamos a hablar sobre 2023, vamos a hablar sobre predicciones para 2023 en varios mercados, incluyendo el mercado cripto, así que quedaos hasta el final del vídeo para escuchar mi opinión, y ya sabéis que es simplemente mi opinión y que no constituye recomendación alguna, simplemente estoy comentando lo que estoy viendo como economista, como asesor financiero. Bueno, vamos a empezar con el índice del dólar, ya que el dólar en 2022 ha tenido un año muy alcista. Desde enero tuvo un pequeño retroceso, desde entonces hemos visto una subida espectacular en el índice del dólar, que lo ha llevado hasta los 114 puntos, y después hemos visto una distribución que tampoco ha beneficiado en exceso al mercado cripto, por ejemplo, ni tampoco al mercado de las acciones. No obstante, sí que ha dado un respiro y me parece bastante sospechoso que haya caído con tanta fuerza. De hecho, me parece muy raro esta caída desde septiembre. Por lo tanto, mínimo, creo que vamos a ver un rebote a lo largo de 2023. Por lo tanto, aquí podríamos llegar a ver un rebote para seguir cayendo o para recuperar, ya que es una zona que también sirvió como soporte en mayo de este año, y también, curiosamente, tuvimos la caída de Luna con esta subida. Esta subida coincidió con la caída de Luna y también con subidas de tipos de interés, subidas que han marcado 2022 sin ninguna duda y que en 2023 van a ser muy relevantes. Aquí vemos la evolución de los tipos de interés, en este caso tipo de interés a 30 años para las hipotecas en Estados Unidos. La subida es espectacular, es prácticamente vertical, como subían las altcoins en 2021 y en 2020. Y aquí sí vemos una tendencia alcista clara. ¿Qué sucede? Que estamos viendo subidas en los tipos de interés y que el efecto sobre el mercado laboral, insisto, sobre el mercado laboral, podría llegar en 2023. ¿Esto quiere decir que van a seguir cayendo los activos? No necesariamente, porque en economía hay un principio que es el principio de las manecillas del reloj, que básicamente quiere decir que en los mercados financieros vemos la caída más fuerte antes que en el mercado laboral. Puede suceder que tengamos nuevas caídas, por ejemplo, en Europa tuvimos una doble caída y en Estados Unidos vimos una recuperación en V. No vamos a ver el mismo efecto en todos los mercados, pero sí que es cierto que al ver subidas de tipos de interés podemos esperar un incremento en el desempleo, incremento que no hemos visto todavía. El IBEX 35, para irnos un poquito a España, para ir un poquito a Europa, tenemos una resistencia bastante clara. En los últimos días, en las últimas semanas, desde noviembre vemos que viene a tocar esta resistencia y podría tener una nueva caída el IBEX 35, que viene siendo muy bajista a lo largo de 2022. De hecho, es una tendencia bajista bastante clara que se inició con esta sucesión de máximos decrecientes y prácticamente todo 2022 ha sido una gran caída. Vemos incluso mínimos por debajo de los mínimos anteriores en octubre, y el SP500, el Nasdaq, están en una situación muy similar. Vamos con el Dow Jones, que está en una zona bajista, pero ojo, todavía no ha llegado a esta zona que había planteado anteriormente. Sí que es cierto que podríamos llegar a estas regiones, y si empezara a haber cierres por debajo de estos mínimos, podría continuar la caída. ¿Por qué tengo estas zonas verdes y rojas? Porque estaríamos en esta sucesión bajista, pero de momento no estamos viendo una confirmación tan bajista. Insisto en la teoría de las manecillas del reloj, que básicamente insiste en que podríamos tener lateralización antes de una recuperación y que va a depender mucho
del mercado laboral. El Eurostoxx sí que se ha recuperado muy bien, tenía una directriz bajista que sí que la ha roto al alza y en estos momentos podría recuperarse desde aquí. Ya sabemos que el problema de las materias primas en Europa se puede resolver o se está resolviendo. ¿Y por qué digo que se puede resolver mucho mejor de lo que se está haciendo ahora? Porque se puede llegar a acuerdos con otras potencias energéticas, otros productores, y por lo tanto la emergencia climática, emergencia de cualquier tipo que pueda existir, se podría llegar a gestionar como siempre se ha gestionado las crisis que han ido viniendo. Ahora tenemos métodos de resolución más sofisticados y por lo tanto, aunque 2023 pudiera llegar a tener caídas profundas, puede que incluso mínimos por debajo de los anteriores, no soy tan pesimista como quieren algunos ser, o se quieren mostrar algunos, porque es cierto que se puede acertar una caída. Por ejemplo, Pablo Gil hablaba de este mínimo decreciente en Apple y sí, considero que es un mínimo decreciente a tener muy en cuenta. De hecho, aquí tenemos una vela bajista que rompe el soporte y además lo rompe con momentum. Lo rompe con momentum por esta sucesión de velas rojas. Por lo tanto, puede que haya acciones que todavía no hayan interiorizado lo suficientemente bien el despido de mucha gente. Necesitamos que se saneen los balances, especialmente que se reconfiguren las expectativas en cuanto a beneficios y para volver a esa senda de crecimiento considero que el desempleo no puede estar en los niveles que está alcanzando actualmente. ¿Quiere decir que veremos nuevas caídas en Bitcoin? Ya sabemos que Bitcoin está muy correlacionado con el mercado de las acciones en general, pero sí que es cierto que si nos vamos a los futuros del CME en 3 días, está empezando a dar señales de recuperación, pero también es cierto que no hemos alcanzado ningún punto de recuperación fuerte. Por ejemplo, no vemos volumen de compra de momento y 2023 podría llegar a ser un año en el que incluso veamos cerrar este gap de los 9.735 que seguimos teniendo desde 2020. Creo que en vídeos como este es oportuno hablar de este tipo de vacíos que podrían llegar a cubrirse a lo largo de 2023. Justo en 9.735 tenemos este vacío de liquidez y que se vino a cerrar en septiembre de 2020, pero no se terminó de cerrar. Y ya sabéis que los gaps tienden a cerrarse con contundencia, es decir, con una caída más fuerte, pero bueno, simplemente un gap más. De hecho, hubo mucha gente, yo me incluyo, que pensábamos que no se iban a cerrar los gaps que se iban dejando por estas zonas. De hecho, si nos vamos a gráfico diario, aquí también tenemos otros gaps, pero vamos a centrarnos en los de 2020. En 2020 parecía imposible que se fueran a cerrar estos gaps que se fueron dejando en la subida de 2020 y 2021 y se vinieron a cerrar. Estos gaps, estos huecos, se vinieron a cerrar este año. Por lo tanto, es peligroso decir nunca se va a ir a cerrar un gap o siempre se cierran los gaps, porque hay veces que tampoco se cierran o tardan mucho tiempo en cerrarse. Dicho esto, vamos a saltar al oro, que tuvo un primer trimestre muy bueno. Tuvimos una subida muy fuerte, de hecho aquí es donde vimos la subida en el oro, prácticamente desde febrero, enero de 2022 hasta marzo-abril tuvo una muy buena subida, pero después empezó la caída y actualmente sí que es cierto que ha recuperado muy bien los niveles de 1.800 $1.800 y por lo tanto
sí que podríamos tener un buen año en el oro, principalmente si empieza otra vez la preocupación de la inflación o la narrativa de protegerse frente a la inflación. En general, el oro sí que ha mantenido muy bien el poder adquisitivo, ha tenido su repunte y luego ha tenido su caída, pero está más o menos como el año pasado. Está en niveles de 2021, de finales de 2021, por lo tanto el oro sí que ha mantenido el poder adquisitivo mejor incluso que otros activos. Vamos a hablar sobre el mercado inmobiliario. Ya sabéis que cada vez estoy más cerca de este mercado y efectivamente tenemos una caída. Hemos empezado a ver la caída en Estados Unidos. Concretamente, abrió 2022 en máximos y hemos visto una caída en los últimos meses. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hemos visto esta caída en el mercado inmobiliario? Porque se espera que haya despidos y además que suban los tipos de interés. También porque está habiendo mucha movilidad dentro de Estados Unidos y zonas que se están beneficiando de la movilidad laboral, de gente que, por ejemplo, quiere ir a zonas de playa como Florida, saliendo de zonas donde hace más frío, como pueda ser Iowa o como pueda ser Michigan o incluso Nueva York. Vamos con el rublo, que vuelve a niveles de inicio de año y que está de nuevo en una zona previa a la caída que vimos con el inicio del conflicto de Rusia y Ucrania. Y vamos a ver al petróleo, porque también sigue esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Es cierto que podría llegar a tener un poquito de rebote, de hecho ya estamos viendo un poquito de rebote, y la sucesión de mínimos y máximos decrecientes es bastante clara. Por lo tanto, no hay que ser, al menos de momento, demasiado pesimistas viendo el panorama, por ejemplo, en el petróleo, porque si esta sucesión de mínimos y máximos decrecientes se mantiene, las presiones inflacionistas no van a ser tan preocupantes. Si empieza a subir este gráfico, ya podemos empezar a preocuparnos. Concretamente, podríamos empezar a preocuparnos por el hecho de que la OPEC está planeando reducir la producción para subir el precio, cosa que a Estados Unidos no le hace mucha gracia, pero aún así sí vemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes y veamos qué sucede en 2023. De momento, insisto en que no hay tanta presión inflacionista, por lo tanto, no estamos tan mal como muchos quieren plantear. Pero sí que es cierto que la lucha contra la inflación va a seguir ahí y veo muy complicado que a lo largo de 2023 bajemos de una inflación del 4,5%. Considero que el 5% está para quedarse por los próximos 3 o 4 años, incluso 5 o 6 años, porque se ha impreso un montón de dinero. Por lo tanto, ese dinero hay que gestionarlo y no se va a gestionar con una inflación moderada, sino que va a haber inflaciones por encima del 2%, a pesar de que los bancos centrales van a seguir diciendo nuestro objetivo de inflación es el 2% y van a seguir subiendo tipos de interés, pero no creo que consigan llegar a esos puntos en base a que el desempleo no puede subir en exceso, porque no sería racional conseguir niveles de desempleo tan elevados y por lo tanto van a empezar a aflojar el ritmo de subida muy pronto, aunque de momento, insisto, seguimos con esa narrativa de vamos a subir los tipos de interés para luchar contra la inflación. Seguimos viendo la sucesión de máximos y mínimos decrecientes en el S&P 500 y concretamente estamos viendo aquí un techo que nos podría llevar a nuevos mínimos en el S&P 500. Por este motivo sí que me muestro un poco pesimista con Bitcoin y con las cripto. Vamos a ver rápidamente a XRP, porque si vemos un nuevo mínimo en el S&P 500, muy probablemente se traslade a todo el mercado cripto. Concretamente aquí tenemos a XRP muy cerca del soporte del 0.33, 0.34 y por lo tanto seguiría en una situación de lateralidad
Y 2022 ha sido un año bastante negativo para las cripto en general y para XRP en particular. Empezó el año relativamente bien, relativamente fuerte, aunque ya empezamos a ver muy pronto las caídas. Empezó el año en el entorno del 0,76 y tuvo sus repuntes hasta 0,90 en varias ocasiones. Concretamente empezó el año casi en $1 y justo después empezamos a ver las caídas. Incluso empezamos a ver cómo se forma este hombro cabeza a hombro o esta distribución dentro de otra distribución más grande y sería bastante ominoso ver cómo empieza a caer por debajo del 0,28. Sí que sería muy catastrófico ver ese tipo de caída. En cuanto a XRP contra Bitcoin, sí que se mantiene muy bien el soporte que ya el año pasado se empezó a formar como antigua resistencia, nuevo soporte. De hecho, aquí teníamos una resistencia y ahora estamos viendo cómo se forma el soporte. Desde mi punto de vista, sí que se aguanta muy bien esta zona, pero, insisto, veamos qué sucede en 2023, al menos veamos si deja un nuevo mínimo XRP contra Bitcoin. Muchas gracias por haber estado ahí a lo largo de 2022 y espero que en 2023 estéis también en YouTube, estéis también en las redes sociales que voy manejando, concretamente en TikTok. Prácticamente subo contenido todos los días y también en Instagram. Ya sabéis que me podéis mandar mensajes a través de Instagram, que me podéis escribir al correo debajo en la descripción y que si necesitáis cualquier cosa podéis también contactar por Twitter. Ya sabéis que mis cuentas son Adrián Momentum y que no tienen ni barra baja ni ningún tipo de distinción más, ya que si veis un Adrián Momentum barra baja, probablemente sea una cuenta falsa que quiere estafaros, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con barra bajas y demás. No tengo ninguna cuenta que esté más allá de Adrián Momentum. Y si tuviera algún problema, lo comunicaría en el resto de redes sociales. Un abrazo a todos. Os recuerdo que todo lo que he comentado es mi opinión y no constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Nos vemos ya en 2023 y os mando un abrazo.